Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Crece preocupación en Estados Unidos por el aumento en la llegada de menores inmigrantes a la frontera. Nuevo revés para migración y aduanas. Decenas de inmigrantes en custodia podrían ser liberados en virtud de una orden judicial. Además, alerta de los CDC por variante británica del COVID-19 en Estados Unidos. Y la farmacéutica Moderna anuncia que está realizando estudios de su vacuna en niños. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Rodeada de críticas se encuentra la Casa Blanca por la creciente llegada de inmigrantes a la frontera con México. Opositores al presidente Biden tildan la situación como una crisis, pero el gobierno evita usar este título para referirse a la situación. Jorge Agobián está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cuál es el mensaje que está enviando en este momento la administración del presidente Joe Biden? Yasmín, por un lado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional decía que es una situación difícil la que está ocurriendo en la frontera entre Estados Unidos y México, pero decía que están trabajando. Alertaba que llevará tiempo lograr cambios en la frontera sur de Estados Unidos. Pero por el otro, la Casa Blanca tiene la presión de algunos legisladores republicanos, incluso que han citado y hablado directamente al presidente Joe Biden, diciéndole que viaje a la frontera para conocer de primera mano lo que está ocurriendo, sobre todo en los centros de detención de menores no acompañados que han llegado a la frontera, algunos de ellos bajo custodia de la patrulla fronteriza y otros del Departamento de Salud. Biden dijo hoy a reporteros en un viaje a Pensilvania que no tiene planeado por ahora visitar la frontera. Por ahora, la polémica está servida entre si existe una crisis en la frontera o no, y de eso trata el siguiente reporte. Estados Unidos enfrenta, según palabras del secretario de Seguridad Nacional, una situación difícil en su frontera sur. Por difícil que sea la situación fronteriza ahora, la estamos abordando. Hemos actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos. Mayorkas reconoció que la administración Biden está en camino de enfrentar una situación en la que la llegada de inmigrantes a la frontera alcance los números más altos desde hace 20 años. Pero destacó la política actual. Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la Autoridad de Salud Pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer. La Casa Blanca está rodeada por las críticas de legisladores, entre ellos el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que visitó un área fronteriza este lunes. Somos una tierra de inmigrantes, podemos seguir siéndolo, pero lo que está sucediendo en este momento va más allá de una crisis. Es una angustia humana que un presidente de Estados Unidos le ignore, no la reconozca ni haga algo para detenerla y salvar vidas. La salud de esta nación, la seguridad de los estadounidenses y nuestra frontera es el trabajo del presidente. La llegada de menores de 18 años a la frontera con México se ha incrementado, lo que ha generado, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, un desafío y un gran problema, que aún no califica como una crisis, pero que achaca a las políticas de la administración Trump. Solo en el mes de febrero, más de 9,000 menores no acompañados, y esto significa menores de 18 años, llegaron a la frontera sur o tuvieron encuentro con la patrulla fronteriza. Sobre todo esto, la Casa Blanca y la administración Biden ha reabierto centros para tratar a estos inmigrantes, así como también planea convertir centros de convenciones en refugios. Yasmín. Seguiremos informando sobre este tema, Jorge. Muchas gracias. Entre tanto, una reciente investigación del Centro de Pensamiento Pew dice que la pandemia es uno de los principales factores que está generando el repunte de detenciones de migrantes en la frontera. Diva Lizette Cash conversó con una de las expertas de esta institución y le preguntamos cuáles podrían ser las causas de este incremento, Diva. Yasmín, según el informe, son varios los factores a los que se debe el incremento en el número de personas cruzando la frontera, como también sus características. Llama también la atención que son los adultos provenientes de México quienes están impulsando este aumento, y además, aunque los niños hacen parte de este panorama, no afecta el incremento en el número de familias que están migrando hacia Estados Unidos. Aquí están los detalles.
Según un reciente análisis del Centro de Pensamiento Pew Research, en febrero de este año, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo casi 100,000 migrantes en la frontera, una cifra que sigue repuntando y que solo se ha visto a mediados del 2019, cuando el número llegó a alrededor de las 132,000 detenciones. Sobre el tema, contrastando la crítica hacia las políticas proinmigrantes de la administración Biden, la experta explica que hay otros factores, además del crimen organizado y la pobreza, que están impulsando la migración irregular. La situación económica debido a la pandemia, que ha pegado bastante fuerte al sur de la frontera, además de en Estados Unidos. Y también en el caso de Centroamérica, hubo huracanes que tuvieron un efecto devastador en la región. Según el análisis, aunque la cifra es similar a la de hace 2 años, el perfil de las personas que están migrando es diferente debido a la pandemia. Los mexicanos adultos representan una mayor proporción. 4 de cada 10 detenidos en la frontera sureste en febrero son de origen mexicano, una cifra que equivale al 42%. En parte esto se debe a que han estado cerradas las fronteras, no nada más en la frontera México-Estados Unidos, sino también las fronteras hacia el sur. Según el estudio, además del perfil del adulto que incrementa las cifras, está el de los niños no acompañados. Para febrero de 2021, el número escaló de 5,694 a 9,297, lo que representa un incremento del 63%. Precisamente es el ingreso de los niños menores no acompañados por la frontera sur de Estados Unidos. Lo que dice el estudio representa el gran desafío para la patrulla fronteriza, porque no pueden detener a estos niños en centros de detención por más de 3 días antes de enviarlos a centros de refugio, por lo que este mes la administración de Joe Biden ha decidido retomar un programa del presidente Obama donde estos niños pueden solicitar asilo o ingreso a Estados Unidos desde sus países de origen. Esta es toda la información. Sigo con más noticias en estudio. Te agradecemos, Diva Lisset. Y siguiendo con este mismo tema, docenas de inmigrantes indocumentados en custodia de las autoridades de inmigración en Estados Unidos pudieran llegar a ser liberados, y todo por la decisión de un juez. Vamos con Arnaldo Rojas, quien se encuentra en Houston. Arnaldo, buenas tardes. ¿Qué dice esta decisión judicial? Hola, buenas tardes. Bueno, en términos administrativos, esto supone que el juez ha permitido la contratación de un monitor independiente que supervise las acciones de ICE al momento en que tengan que tratar con detenidos vulnerables. En la práctica, según algunos, eso supondría la liberación de muchos de ellos. Un juez federal en California ordenó el nombramiento de un monitor independiente que garantice el establecimiento de revisiones sistemáticas de salud en los centros de detención de ICE y la liberación de personas con mayor riesgo de infección por COVID-19 y enfermedades graves. Varias organizaciones de derechos civiles demandaron el año pasado al Servicio de Inmigración y Control Fronteriza, exigiendo la liberación de aquellos inmigrantes que no representen riesgo a la comunidad y cuya salud está en peligro. Había muchas historias, incluso historias de gente que ha muerto en centros de detención, y vimos que realmente es necesario alguien que no sea parte del gobierno, que no sea parte de ICE, que tiene que ir a supervisar las condiciones. En abril del año pasado, la misma corte ordenó a ICE establecer un protocolo para identificar a aquellos detenidos cuya salud está en peligro y que pueden esperar en libertad la culminación de sus pleitos migratorios. Los demandantes no están complacidos con el trabajo realizado y el juez tampoco. La Corte está particularmente preocupada por las aparentes fallas sistemáticas para identificar a los miembros de la subclase, las demoras e inconsistencias en las redeterminaciones de custodia y el monitoreo inadecuado del cumplimiento de las políticas relevantes, sostuvo el juez Jesús Bernal en su orden más reciente. ICE declinó hacer cualquier comentario al respecto por tratarse de un caso en litigio. De acuerdo con las organizaciones demandantes, cerca de 1,000 detenidos han sido liberados hasta ahora en virtud de la decisión inicial, pero faltan muchos más, dicen. Ahora las partes tratan de ponerse de acuerdo en quién debe ser la persona que ocupe ese puesto de monitor independiente, un nombramiento que se supone se haga oficial en 2 o 3 semanas. Yasmin. Un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar, Arnaldo. Muchísimas gracias por tu reporte. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtieron este martes que la variante británica del COVID-19 sería la más dominante en los nuevos casos en Estados Unidos.
Nos conectamos con José Pernalete en Miami. José, y el panorama podría complicarse en este momento cuando se registra un nuevo récord de viajeros en el país. ¿Qué dicen los expertos? El predominio de esta variante es la proyección que mayor preocupa a los expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, tomando en cuenta e incluso los análisis del estudio de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, que indican que la variante identificada en Reino Unido puede ser hasta 61% más letal que el linaje precisado en Wuhan, originario del coronavirus. Veamos el reporte. Con la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales de Estados Unidos, comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de 4 días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia. El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera, sin tapaboca. Todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día. Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B117, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos. No se distribuye de manera uniforme en Estados Unidos. Tenemos el B117 reportado en 50 jurisdicciones, y eso solo se basa en lo que estamos evaluando y secuenciando en algunos estados. Florida y California es hasta un 25%. En otros estados es más bajo. Nuestros modelos actuales proyectan que para finales de marzo, principios de abril, B117 será el variante dominante. La complicación de este linaje de mutación de COVID-19 es sin duda también el mayor grado de contagio, hasta un 40%, de acuerdo a los expertos que han analizado la precisión de esta variación de COVID-19. Yasmín. Gracias, José. Y mientras tanto, este martes, la empresa de biotecnología Moderna anunció que ya está realizando ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus en niños de entre 6 meses y 12 años. El anuncio llega cuando muchos padres de familia hispanos en Estados Unidos dudan entre si deben vacunar o no a sus hijos. Adriana Arévalo nos da los detalles. A medida que las escuelas comienzan a abrir sus puertas, se hace más necesario el acceso de menores de edad a vacunas contra el coronavirus. Y la de Pfizer es, por ahora, la única aprobada para menores de 16 años de edad en adelante. Aunque no todos están convencidos de su seguridad, los expertos afirman que no hay nada que temer. Se ha probado que la vacuna Pfizer es segura para los adolescentes y se sabe que algunos de sus beneficios son fantásticos. Esos efectos, afirma Bester, deben ser lo más importante a la hora de tomar la decisión de vacunarse o no, en lugar de creer erróneamente, dice, que los menores de edad no transmiten el virus si presentan síntomas leves o que no tienen riesgo de terminar en una sala de emergencias. Si eres adolescente, vacunarte es una muy buena idea. Evitaría que mueras, que tengas que ir al hospital y que propagues la enfermedad. En este momento en Estados Unidos, los adolescentes que reciben la vacuna son solo quienes presentan condiciones médicas que los ponen dentro de la población de alto riesgo. Pero se espera que tan pronto como al inicio del verano, en varios estados de este país y de otros, se abra esa puerta para todos los jóvenes de 16 años en adelante. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. En Venezuela hay preocupación por el incremento de casos de suicidio entre jóvenes. Organizaciones no gubernamentales aseguran que es un tema del que no se habla a pesar de que va en aumento desde el año 2017. Nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal nos da los detalles. La salud mental de niños y adolescentes en Venezuela se vio alterada en el último año por el cierre de escuelas y el confinamiento producto de la pandemia y por la crisis económica, advierte la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, dedicada a la atención de la infancia.
Bueno, estamos viendo una mayor preocupación, un sentimiento de desesperanza, pocas perspectivas de mejora en el corto o mediano plazo. En 2020, un 39% de los jóvenes que acudió a consulta psicológica en la ONG Secodap presentaba alteraciones en el estado de ánimo como ansiedad y depresión. Según su informe, de los 339 casos de menores de edad con alteraciones, 72 mostraba ideaciones suicidas. Cortes en el cuerpo, mensajes a través de redes sociales que dan muestra de desvalorización sobre sí mismos y por supuesto un incremento en los pensamientos respecto a la muerte y el suicidio, y esto es algo que no veíamos de la misma manera hace 1 año y medio atrás. La Federación de Psicólogos de Venezuela, Psicólogos Sin Fronteras y Secodap ofrecen líneas de atención telefónica gratuita para quienes necesiten asistencia. Mientras tanto, en diferentes países de Latinoamérica también existen redes y ONG que brindan atención a quienes se encuentran en estas circunstancias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La baja representación de los hispanos en los espacios políticos en Estados Unidos está generando inquietud en esta comunidad que actualmente conforma 1/5 del total de toda la población del país. Saludamos a nuestra reportera Laura Sepúlveda, quien conversó sobre este tema con la Fundación Acceso Hispano. Laura, ¿qué es lo más preocupante de esta situación según ellos? Bueno, pues Yasmín, al parecer nuestra comunidad no tiene los datos suficientes y la información a la mano para saber que puede participar políticamente a partir de no solamente el voto, sino también de gestionar algunos puntos frente a posiciones políticas que pudieran representar a la comunidad hispana en Estados Unidos. Una situación que ellos exponen en más detalle a lo largo de esta nota que preparamos para ustedes. Solo el 1% de los funcionarios electos en Estados Unidos son hispanos. Esto pese a que la población representa un 18% del total de los habitantes del país. La subrepresentación de comunidades ha sido una situación no solo enfocada a esta población, por ello un reconocimiento especial ha sido dado ante la llegada de la primera mujer afroestadounidense como vicepresidenta del país y la primera nativo estadounidense como jefe de cartera del Departamento del Interior. Creo que lo que sucede para nuestra comunidad es que ese sentido de sí se puede solo se enfatiza. Hemos empezado a ver más personas que se parecen a nosotros y que pueden representar a diferentes comunidades. Según destaca Jessica Godinas de Hispanic Access Foundation, cada 30 segundos en Estados Unidos un hispano cumple 18 años, lo que los hace elegibles para votar y los podría impulsar a participar en espacios políticos, pero a veces el mayor reto de la participación es el conocimiento de la viabilidad de integrarse en estos espacios. Hay muchas barreras importantes que obstaculizaron la participación de los latinos en el proceso democrático de Estados Unidos, y esas barreras van desde la educación básica y la comprensión de los procesos de defensa, y mucha de nuestra comunidad ni siquiera se da cuenta de la gran posibilidad que puede haber ser un funcionario electo local en su propia comunidad o ascender a puestos más importantes. Destaca además la fundación que los latinos son un segmento de la comunidad que tiene mucho potencial político, pero es uno de los menos explotados, al igual que esta participación cívica que pueden tener en la comunidad. Muchas gracias por la información, Laura. Bien, en otras noticias, 3 ciudades latinoamericanas se ubican entre las más congestionadas del mundo, de acuerdo con el indicador del tráfico mundial 2020 que analizó el tema de la movilidad en la pandemia. Desde Quito, Néstor Aguilera nos da los detalles. Bogotá, Colombia, fue la ciudad más congestionada del mundo en 2020. Así consta en un estudio realizado por la empresa estadounidense INRIX, que analizó más de 1.000 ciudades en 50 países en medio de la pandemia del coronavirus. Pese a los avances respecto a 2019 debido a la reducción de movilizaciones, existen ciudades como Nueva York, donde se perdieron 100 horas por persona en 2020. Para José Stalin Rojas, profesor que dirige un observatorio sobre movilidad en la Universidad Nacional de Colombia, se trata de un tema preocupante ya que afecta a la calidad de vida de las personas. El hecho de madrugar antes o llegar muy tarde por el tráfico, eso es una forma de impacto en la calidad de vida. Otra ciudad colombiana, Cali, ocupó el 10º lugar en la lista, mientras que Quito se ubicó en el 8º puesto. De acuerdo con el estudio, en la capital ecuatoriana se perdieron 87 horas por persona en 2020 producto de la congestión. Sin duda los problemas de congestión en Quito son graves, pese a que la ciudad tiene un
confinamiento o una restricción a la circulación vehicular ya desde hace casi un año. Ambos explicaron cuáles, desde sus puntos de vista, deberían ser algunas soluciones a mediano y largo plazo en las que deberían trabajar los gobiernos locales. La intermodalidad, que la gente salga de su hogar en bicicleta, tome un metro y vaya a su lugar de destino. La reestructuración territorial de tal manera de que la gente tenga los destinos más cerca que lo que tiene actualmente. Detrás de Bogotá se ubicaron Bucarest, Nueva York, Moscú y Filadelfia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Trazaron rumbos y llegaron a muchos destinos. Así ha sido el papel de la mujer en la historia. Sin embargo, la mayoría no conoce la marca que han dejado y justamente de ese legado nos habla un autor que destaca sus vidas. Alonso Castillo conversó con este creador. El mosaico de mujeres elegidas es invalorable, visionarias que a pesar del miedo, el escarnio o la exclusión que vivieron en distintas épocas, marcaron la historia. Nos dijo Mariano Jabonero, secretario de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los vencedores en la historia de la humanidad durante muchos siglos han sido los hombres. Porque ellos han marcado la pauta y han, digamos, escrito la historia ocultando lo que muchas mujeres muy lúcidas, muy brillantes hacían en contra del contexto, en contra de la política dominante, en contra de los valores de su sociedad. Vidas apasionantes de mujeres iberoamericanas es el libro que tiene la semilla de la que podrían germinar las ideas de otras creadoras, como Carmen de Burgos, Gabriela Mistral o Frida Kahlo. Transmitir su mensaje de vida, lo que fue su proyecto vital, que es lo que hicieron, lo que pensaron, lo que quisieron, lo que amaron, también lo que rechazaron. Revelar la obra de mujeres que fueron más allá de lo que les dijeron podían ser, forma parte del futuro que se gesta con la igualdad en la educación, afirmó el investigador. La marginación, el confinamiento de 180 millones de niños y de niñas, y de ellos más de la mitad no tenían después acceso a ningún sistema de conectividad ni a ningún sistema, digamos, digital. El filósofo también subrayó que acudir al colegio es fundamental en el desarrollo integral del ser humano. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. A una semana del Día Mundial del Agua, una gigantesca pieza de arte terrestre busca crear conciencia sobre este invaluable recurso. La imagen de 60 metros creada a la orilla de una playa del norte de Inglaterra refleja el rostro de una niña etíope cargando agua rodeada de líneas que aluden a la erosión generada por la escasez de agua que padecen miles de comunidades en el mundo. Un llamado a que todos pongamos atención sobre los estragos del cambio climático. Así llegamos al final de esta emisión. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.